Hola, buen día. Bienvenidos a Contrapunto Enológico. El día de hoy vamos a revisar la cepa Sauvignon Blanc. Esto es para los niveles 1 y 2 del WSET. Hey, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Jorge Muro y esto es Contrapunto. Vamos a revisar la cepa Sauvignon Blanc y espero que te sea de utilidad. En nuestra parte de generalidades, el origen de la cepa Sauvignon Blanc va a ser en el noroeste de Francia. Hay cierta evidencia que sea mayoritariamente del valle de Loira o Loire y hay una evidencia un poco menor que viene de la parte de abajo que es Burdeos. Sin embargo, tenemos enfocada esta zona. El río Loire pues es el río más largo de Francia, con cerca de 1000 kilómetros, y es donde la vamos a encontrar en su máxima expresión. La Sauvignon Blanc proviene de una cepa llamada Sauvignon Blanc y a su vez junto con la Cabernet Franc son los padres de la muy famosa Cabernet Sauvignon. De hecho, las tres van a compartir ciertas particularidades, notas aromáticas por ahí. Sin embargo, pues la Cabernet Franc y la Sauvignon pues van a ser tintas. En cuanto al clima, nuestra cepa va a preferir los climas frescos y templados. Bueno, hablábamos del Valle del Loire. Este río, que es el más largo de Francia, con un poco más de 1000 kilómetros, va a nacer en el centro del país, en lo que se conoce como el Massif Central, unas montañas. Va primero hacia el norte, en las partes que se conocen como Alto Loire. Después sigue el Loire Central, porque está pues en medio del país. Y ahí vamos a tener estas apelaciones de Sancerre y Polyfumé con clima fresco. Continuando su trayecto hacia la desembocadura del Atlántico en el Medio Loire, vamos a encontrar el área de Touraine. Y bueno, en Nuevo Mundo, climas frescos, podemos encontrar Marlborough en la parte norte de la isla sur de Nueva Zelanda y Elgin. Y en cuanto a clima templado, ciertas partes también de Marlborough vamos a encontrar ahí esta cepa. En cuanto a la vitivinicultura, bueno, vamos a tener dos estilos. Aquí es importante repasar el tipo de estilos porque esto es lo que se enfoca el WSET. Vamos a tener dos muy diferentes, un estilo más joven que es de consumo temprano, ya que conforme pasa el tiempo el vino se puede llegar a estropear. Disminuye la frescura y una acidez también muy marcada de nuestro vino va a tender a disminuir, y estas notas también ricas y muy representativas que son herbales van a irse hacia un lado desagradable. Por otro lado, vamos a tener también vinos complejos, que esto sí podemos llegar con mucha capacidad de guarda, sobre todo por su alta acidez, y logra generalmente con mezcla de viñedos o de las mismas estados de maduración de la uva. En cuanto a su vinificación, generalmente hay que tener presente que la Sauvignon Blanc es una cepa aromática, entonces por lo mismo se trata de conservar todos esos aromas y no estropearla con algún otro método, por lo que se prefiere tener un recipiente inerte como un tanque de acero inoxidable. Eso es lo más común, y para preservar sus aromas pues también vinificarla monovarietal, ella sola, sin meterle alguna otra cepa. El roble puede llegar a abrumar o estropear estos aromas. Eso es lo más común, sin embargo no siempre es así. Hay estilos con barrica, sobre todo Burdeos y algunas partes del Nuevo Mundo como Margaret River o Napa, que desarrollaron esta técnica. En Burdeos se basa en la capacidad de guarda alta, en el uso de la barrica, entonces son vinos pues más complejos. En los años 70 en California, Robert Mondavi también desarrolló esta técnica, viendo que en Burdeos se usaba la barrica, también comenzó a vinificar el Sauvignon Blanc en barrica, y el nombre que le dio fue Fumé Blanc, en alusión también a la apelación de Polyfumé. Esto con el tiempo se fue degradando un poquito, ya que como no se tiene regularizado el nombre, muchas personas siguieron utilizando el nombre de Fumé Blanc, pero sin la aportación de la barrica, entonces ya fue muy diferente. Y bueno, en Nuevo Mundo generalmente cuando se envejece con barrica debe de ir incluido en la etiqueta poniéndole la leyenda de Barrel Age o alguna que haga alusión a esto. En cuanto a su estructura, el dulzor generalmente pues va a ser seco, ¿no? Sobre todo en las áreas de Sancerre y Polyfumé, así como en el sur de Francia, que son vinos de mayor volumen. En la acidez siempre va a ser alta. Sauvignon Blanc siempre va a tener una acidez muy refrescante que te va a hacer salivar, te va a ayudar a ser muy versátil con el maridaje. En cuanto al cuerpo, pues también en gran parte por la alta acidez, generalmente la acidez alta tiende a disminuir un poco el cuerpo, entonces vamos a encontrarlo de poco a medio. Y en cuanto a las mezclas, bueno, habíamos dicho que generalmente se vinifica sola en la mayoría de los casos. Sin embargo, en Burdeos se comenzó a utilizar su ensamblaje con la Semillon. Semillon va a aportar mucho cuerpo y la Sauvignon Blanc va a aportar acidez, creando una estructura ahí muy buena, y sobre todo con los vinos de Botrytis. Le va a aportar
cuerpo, capacidad de guarda. Esto pues también se hizo sobre todo en Australia, en las partes de Margaret River y Adelaide Hill. También, bueno, se tuvo ahí un problema de encontrar la estructura perfecta, por lo que también se ha decidido mezclar Sauvignon Blanc en niveles diferentes de maduración. Por ejemplo, un poco más fresca o un poco más madura. Cada una le va a aportar ahí notas tanto frescas como de fruta más madura para poder tener un mejor balance. ¿Y dónde vamos a encontrar ahora esta uva? En Francia, que es su lugar de origen, pues bueno, sobre todo en Loire, ¿no? Vamos a tener ahí las apelaciones vecinas, que son Sancerre y Polyfumé, únicamente las divide ahí el río. Esta es una calidad muy alta dentro de la región de Loire. Vamos a tener monovarietales, de hecho en Polyfumé es la única cepa permitida para vinificar y la podemos diferenciar de Sancerre también porque tiene ahí notas más ahumadas, aunque ambas pueden llegar a tener esta mineralidad y frescura que la caracteriza mucho. Siguiendo la trayectoria del río Loire, vamos a encontrar Touraine, donde tenemos estilos un poco más económicos, más frutales, más fáciles de beber, sin embargo todavía con una calidad alta. Otras áreas ahí mismo en Francia, pues vamos a tener abajo la región de Bordeaux o Burdeos, que va a tener ahí varios niveles de clasificación. Burdeos regional o genérico van a ser vinos más simples, obteniendo la uva de cualquier parte de todo Burdeos. Y después como una subregión específicamente en Graves, se llama Graves porque tiene un suelo de mucha grava. Entonces ahí vamos a tener vinos más complejos y sobre todo en la comuna o pueblo, apelación de origen Pessac-Léognan, ahí mismo. Vamos a producir vinos tanto dulces como secos. Y en el sur de Francia, por el calor, vamos a tener rendimientos mucho más altos, que vamos a tener vinos de volumen, más económicos, más frutales, fáciles de beber a diario, como de terracita más que nada. Y una de las diferencias también entre Loire y Burdeos es que en Burdeos vamos a tener este ensamble de la mezcla bordalesa blanca, que es Semillon y Sauvignon Blanc. En vinos secos, sin azúcar, generalmente vamos a tener mayor porcentaje de Sauvignon Blanc, pero las dos van a estar presentes. Y en vinos dulces, la tendencia es que tengamos una mayor concentración de Semillon, pero es mezcla. Y en Loire podemos tener estos vinos monovarietales para que podamos entender y comprender un poco más la personalidad de cada uva. Y esto no es solo en Sauvignon Blanc, en los otros vinos que habíamos comentado, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, también es lo mismo, ¿no? En Burdeos es generalmente mezcla y en Loire es estos vinos monovarietales para poder entender un poco más su personalidad. En otras partes del mundo, pues bueno, también la vamos a encontrar en Nueva Zelanda, sobre todo en Marlborough. La diferencia, Viejo Mundo va a ser un poquito más hacia lo mineral, terroso, y Nuevo Mundo se enfoca más hacia la frutalidad, ¿no? Porque hay un poco más de calor, zonas con mayores rendimientos, y Marlborough, pues bueno, va a tener un poco más de aromas, sobre todo frutales, que en Valle de Loire. Australia, también vamos a tener unas zonas frescas, sobre todo Adelaide Hill en South Australia. Ahí va a ser la cepa más plantada y también con un estilo frutal fresco que lo caracteriza. Lo que nos ayuda aquí, pues bueno, van a ser las brisas que llegan del océano. Y tenemos Margaret River, que también aparte de las brisas tenemos altitud. Esto está en Western Australia y aquí el estilo va a ser un poco más herbáceo. En Chile tenemos Valle de Casablanca, que es súper fresco porque prácticamente está a un lado del Pacífico. Del otro lado están los Andes teniendo una protección. Entonces es una zona muy fresca, sobre todo beneficiada por las brisas oceánicas. Y tenemos ya un poco más adentro Valle Central. Aquí vamos a tener diferentes estilos, desde muy simples como los vimos hasta muy complejos de alta calidad. Y en Sudáfrica, sobre todo esta parte de Western Cape, Constancia, con brisas marinas frescas que van a ayudar a disminuir la temperatura. Y tenemos Elgin, que nos va a dar altitud, que también nos va a ayudar a regular esta temperatura. En California, bueno, tenemos sobre todo Napa Valley con gran calidad aquí. Y lo que hacen es tener una vendimia más temprana para poder retener toda esa acidez y darle más frescura a nuestro vino. Y vamos a tener también aromas más herbáceos. Habíamos comentado que se inició por Robert Mondavi meterle roble tanto a la vinificación como a la crianza para darle un poco más de cuerpo, estructura y capacidad de guarda. Esto en un momento se llegó a llamar Fumé Blanc.
se siguió haciendo, nada más que después, como no está regulado por leyes como en Europa, no todos los productores le ponían la barrica. Entonces ahora decir Fumé Blanc pues ya es algo más genérico, ¿no? Pueden ser vinos simples o complejos, cuando antes se buscaba esta complejidad que le aportaba la madera en hacer un estilo más parecido a Burdeos. En cuanto a aromas, pues bueno, vamos a tener principalmente una gama fresca ahí, frutas verdes como la manzana, una nota muy característica de grosella china por ahí que se llama, como un poco como la ciruela amarilla más que nada, notas cítricas sobre todo de limón, de naranja, y la nota que maneja el WSET que es árbol en flor para referirse pues a lo floral. Muy característico de Sauvignon Blanc van a ser sus notas tanto herbáceas como herbales. Vamos a tener pasto fresco, recién cortado. La nota de piracina que comparte con su familia, como las Cabernets, va a estar ahí presente, dándonos un aroma de pimiento. Dependiendo de la maduración o del clima en que se desarrolla el viñedo, puede ser este pimiento fresco o un poco más maduro, ya a lo mejor casi llegando a jalapeño. Tenemos espárragos y sobre todo en la parte de Francia vamos a tener la mineralidad o notas de piedra de río, piedras mojadas, y por ahí algunas también van a tener la nota de humo o pólvora, sobre todo polifumé. Ya cuando llegamos a un mayor grado de maduración van a salir notas de fruta de hueso como el durazno o notas tropicales como la maracuyá o fruta de la pasión. Y con la crianza, sobre todo en botella, va a desarrollar unas notas riquísimas de miel, de nueces, que van a complementar mucho todo su carácter aromático. Y eso es todo por la Sauvignon Blanc. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Mucho éxito. Saludos.